Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias, al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada dejó el piletón, y el pibe le dijo riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Baldonedo, un Martín, un Boyer. Dicen los muchachos de oeste argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugaré en la quinta, después en primera, yo sé que me espera la consagración. ¿Empezamos ahora? Hola, soy José Braceras y esta es una nueva edición de Ciento Pique de Pelota, que, como ya dije en otros programas, es un homenaje a Diego Lucero, que escribió el famoso libro Ciento Ruido de Pelota. Así que me estoy copiando de Diego. Y acá estoy con Jorge Búsico. ¿Cómo te va, Jorge? Hola, José. Un placer estar acá con vos. Voy a contar por qué elegí hacerte un reportaje. Bueno. Porque les cuento a todos que yo hace años que te leo o te leía en La Nación, en tu columna Por el Eje Profundo, y ¿viste cuando lees a alguien y te gusta la sensibilidad que tiene? Bueno, vos escribiendo sobre todo sobre clubes de rugby, me hiciste emocionar más de una vez. Bueno, muchas gracias. Y sobre todo... voy a poner vergonzoso. No, y como te contaba recién tomando un café, sobre todo cuando escribiste sobre el Club San José. Sobre tu club. Claro, yo soy exalumno del Colegio San José, lo adoro, y cuando escribiste la nota de que se le incendió el quincho, sí, y cómo salieron adelante, dije, wow, algún día quiero charlar con Jorge. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer estar acá. Bueno, y hay algo que creo que nos debe unir. Vos sos exalumno del Colegio San Agustín. Exacto. Yo fui al Colegio Champañá y después al San José. Y hay algo que quiero decir. Champañá jugaba en segunda cuando yo era chico. Jugaba los domingos. Las primeras se jugaban el sábado, las segundas el domingo. Y tomamos el colectivo 111 acá en Marcelo T. de Alvear y Montevideo, en esa época era Charcas, para ir a ver jugar de local a Champañá San Martín. Y yo nunca jugué al rugby, pero me quedó el amor por el rugby, por aquellos domingos de ver gente de Champañá. Voy a nombrar a uno solo, aunque podría nombrar a todos. Por ejemplo, José Bacacastex, hoy Champañá, la sede lleva el nombre de él. Sí. Y verlo correr, recuerdo en un partido contra La Plata, donde José corrió desde mitad de cancha y apoyó en el in-goal. Bueno, esa emoción del rugby a mí me quedó para toda la vida. Y por eso, Jorge, es que te leí tanto. Bueno, nos une la misma pasión. Sí, sí. Bueno, contame, Jorge, ¿quién sos? ¿Dónde naciste? Bueno, yo nací aquí en Capital Federal, 24 de octubre de 1958, de una familia de clase media, de profesionales. Fui al Colegio San Agustín, todo el colegio, y bueno, el rugby lo heredé de mi padre, que él jugaba, le gustaba muchísimo, y bueno, yo de chico me hice socio del Club Cuba, que es un club si bien polideportivo, el deporte emblema es el rugby, así que bueno, y también lo jugamos en el colegio, los intercolegiales de 15 y de 7, y bueno, me quedó ahí de cuando era chico. Mi padre me llevaba a ver a los Pumas, primero a Gimnasia y Esgrima en la sede de Maldonado, después en la cancha de Ferro, la tribuna especial, que era la cortita que estaba en una de las esquinas de la tribuna de madera.
entre la Popular y la Platea de Madera. Ese se llamaba el sector especial, que era un poquito más caro que la Popular y más barato que la Platea, pero se veía bárbaro. Y bueno, de ahí vimos los Pumas con Gazelles, el SIC con Gazelles, los Pumas con Fiji, con Rumania, también el SIC, porque el SIC era el equipo campeón de esos años y era el que jugaba contra el equipo que venía. Vimos a los Pumas contra Francia, no sé, grandes jornadas de rugby ahí en la cancha de Ferro, que tengo un recuerdo muy, muy lindo porque iba con mi padre. Y bueno, yo siempre quise ser periodista desde muy chico, hacía cuadernos, yo soy hincha de River, entonces iba a la cancha con mi tío Tito, que fue el que me hizo la pasión por River y por el fútbol. Por el fútbol no, por Tito, River. ¿Tito es de apellido músico también? No, Tito era Castagna, que es el apellido de mi mamá. Era primo de mi madre. Ajá. Y no tenía hijos en ese momento. Y bueno, a mi padre no le gustaba el fútbol, a mi madre tampoco le gustaba mucho. Mi tío vio ahí que tenía un candidato como para llevar y bueno, me empezó a llevar a la cancha desde muy chico. Íbamos a todos lados a ver a River. Y bueno, yo me compraba con las monedas que me daban para el colegio, las ahorraba durante la semana y cuando íbamos el domingo a la cancha me compraba unos extendibles que había, que vos abrías y salían los cartones con las figuras de todos los jugadores. Sí. Y entonces esas figuras las cortaba, las pegaba en un cuaderno y hacía la síntesis del partido. O sea, yo ya tenía... O sea, mi libro de cabecera fue el Gráfico, la revista El Gráfico. Yo iba al colegio con la revista El Gráfico. La metía dentro de los cuadernos o de los libros. Nunca me gustó estudiar y entonces me hacía que estudiaba, pero leía la revista El Gráfico. El martes a la noche estaba parado yo vivía en Juncal y Larrea, estaba parado en el kiosco de Juncal y Porredón esperando la revista El Gráfico. ¿Y cuando la recibías? Cuando la recibía era como recibir... Una pregunta, ¿te gustaba olerla por la tinta fresca? No sé si me gustaba olerla, pero era como si recibiera el mejor juguete de la historia. Y me iba a mi casa feliz de la vida. Antes me la compraba mi padre, me compraba todas las semanas Villiquen y Clarín, Villiquen y El Gráfico. O sea que yo la leo desde que aprendí a leer, leí El Gráfico. Y bueno, y también hacía cuadernos que todavía lo tengo guardado. Cuando mi madre se mudó, me llamó para decirme que yo tenía un placar lleno de cosas, que si no lo iba a buscar, lo iba a tirar. Y fui y encontré un cuaderno, de esos cuadernos de dibujo, de tapa grande, de hojas blancas, donde yo hacía como un libro de la Fórmula 1. Cortaba los recortes de Gráfico, lo pegaba y con marcador negro yo les hacía un título. Ajá. Que no era el título que llevaba la nota. Bueno, durante 15 años viví enfrente de la que hoy es el Parque Las Heras, pero que en ese momento era la penitenciaría. Sí. Cuando la penitenciaría se tira abajo en el año 62, 63, yo ahí tenía 4 o 5 años, se arma un gran baldío donde todos los fines de semana se armaban campeonatos de fútbol. Sí, señor. Y bueno, y el departamento, nosotros vivíamos en el 7º piso, tenía como un ventanal de arriba abajo, pero en el medio tenía como una tarima que era como una barra, donde mis padres y sus amigos se ponían a tomar mirando en ese momento se veía el río, no había edificios adelante. Porque ¿ustedes sobre qué calle estaban? Sobre Juncal entre Coronel Díaz y Bulnes, adelante de la cervecería Quilmes, de lo que hoy es el Alto Palermo. Claro. Y bueno, y ahí se armaban y yo me ponía... mi mamá me preparaba el toddy o la chocolatada y me ponía con una libretita y relataba imaginariamente lo que pasaba en ese partido, con jugadores que yo inventaba. O sea que yo tenía una cuestión de periodista. Cuando termino el colegio, mi idea era seguir periodismo, pero mi padre no me dejó, me dijo, no, te vas a morir de hambre. Yo vengo de esas familias que había que seguir una carrera tradicional, ¿no? En ese momento tradicional era derecho, ingeniería, arquitectura, bueno, esas fundamentalmente.
Y bueno, le hice caso, no seguí periodismo, me metí en medicina porque el padre de mi mejor amigo era médico y yo lo tenía medio como ídolo, entonces dije, bueno, voy a meter en medicina. Aprobé raspando el examen de ingreso, pero bueno, no me gustaba. El primer día que tuve que revisar cadáveres casi me muero, casi me desmayo, no me gustaba estudiar y en medicina hay que estudiar mucho. Tengo una anécdota con eso. Yo empecé a estudiar con un compañero mío del colegio, que hoy es un gran amigo, y él era estudioso, era traga, y yo todo lo contrario. Yo siempre me llevaba materias y un día viene y me dice, estudiamos en la casa de él, y viene y me dice, mira, mi madre me pide que siga solo porque con vos no voy a terminar más. Y le dije, sí, hace bien tu mamá porque conmigo no vas a terminar más la carrera. Y bueno, él la terminó en 5 años y yo en el segundo año largué. Largué porque me reprobaron una materia, tenía que dar todo el examen de ingreso de vuelta, no lo iba a hacer. Y entonces, sin decirle a mi padre, yo vivía con mis padres, tenía 19 años en ese momento, lo llamé a un amigo de mi padre que era periodista y le dije, mira, yo quiero estudiar periodismo. Y me dice, mira, ya están todos, ya era abril, está todo comenzado, pero andá a ver a tal persona en el círculo de la prensa. Ajá. Y así fue, me fui al círculo de la prensa, le dije, vengo de parte de este hombre, me dijeron, bueno, ok, si venís de parte de él, podés arrancar ahora. Arranqué con las clases empezadas y al poco tiempo me lo encuentro en una escalera del Círculo de la Prensa Ezequiel Fernández Murs. Claro. Con Sí. Ezequiel habíamos sido amigos, éramos amigos, pero habíamos cursado desde 3er grado todo el colegio juntos y éramos íntimos amigos. Pero cuando terminó el colegio, él se había metido en Derecho, yo en Medicina, viste que cuando termina el colegio medio como que los grupos de amigos medio como que se abren, cada uno hace su vida, empezás a ponerte de novio. Yo estaba de novio con una chica, entonces tenía otro grupo de gente. Y me lo encuentro ahí y, viste, los dos nos quedamos sorprendidos. Y entonces Ezequiel ya trabajaba en la agencia Noticias Argentinas. Sí. Y ya era redactor en Noticias Argentinas. Y me dice, mirá, por ahí se produce un hueco en la agencia. Bueno, y al poco tiempo, esto ya era en noviembre, me dice, mira, se produjo un hueco en la agencia, se peleó el jefe de deportes con el director, ¿por qué no vas? Yo te consigo una entrevista. Digo, no, mirá, Ezequiel, yo nunca en mi vida escribí nada. Bueno, me dijo, pero anda igual. Y fui, y me recibió el jefe de deportes, mirá, fui vestido de traje, y lo primero que me dijo el jefe de deportes, mira, pibe, esto no es una oficina. Acá puedes venir sin traje, sin corbata, sin nada. Y me dio para hacer una nota, y esa noche, me acuerdo, viernes 24 de noviembre de 1978, me manda a cubrir la llegada de Deportivo Cali, que el director técnico era Bilardo, que llegaba a jugar la final de la Copa Libertadores con Boca. La revancha. Bueno, me mandó al hotel Los Dos Chinos, yo fui, mandé todo rápido, les gustó como mandé todo, lo agarré a Bilardo, antes que se lo llevaran a Canal 13, agarré a varios jugadores argentinos que jugaban en el Deportivo Cali, y pasé la información por teléfono. ¿Quién estaba en Cali en ese momento argentino? Estaba Landucci. Landucci, sí. Estaba uno que se llamaba Benítez, ajá, no el de Boca, otro Benítez, y había otro defensor más que no me acuerdo ahora quién era, pero eran 3 o 4 jugadores argentinos. Ajá. Y Bilardo. Sí. Y Bilardo. Que era la gran atracción porque era Bilardo contra Lorenzo. Claro. El duelo Bilardo-Lorenzo. Claro. El Boca estaba Lorenzo. Y bueno, al otro día me llaman, me dice si puedo ir a cubrir el entrenamiento de Deportivo Cali. Mirá dónde se entrenaba Deportivo Cali, que venía a jugar la final de la Copa Libertadores, en los Bosques de Palermo. No. Mirá lo que ha cambiado el mundo y el fútbol y todo. Y fui a cubrir el entrenamiento ahí a los Bosques de Palermo. A la otra semana me mandaron a un partido de fútbol, a hacer vestuarios, y bueno, y empecé, y un día quedé como redactor. Y bueno, y así arranqué.
Así arranqué hasta hace 2 semanas que paré. 45 años. Una pregunta. ¿A qué se le llama ser redactor? Escribir noticias. En Noticias Argentinas escribíamos lo que en la agencia se llamaba despachos. Uh-huh. Escribíamos noticias con un esquema determinado que se llama pirámide invertida, lo más importante en el primer párrafo, después la noticia va bajando hasta que en el final está lo menos importante. Generalmente en esa época levantábamos información de la radio, no había televisión como hay hoy, o de gente que, por ejemplo, en deportes teníamos un acreditado en AFA, nos pasaba las suspensiones, los árbitros del fin de semana, gente que iba a cubrir entrenamientos y después los partidos. Ajá. Era otro mundo, no había televisión, no había internet, no había celulares, lo único que había como gran fuente de información era la radio. Claro. Radio Rivadavia, sobre todo en el auge de José María Muñoz. Claro. Argentina venía de salir campeón del mundo, o sea que era una gran efervescencia deportiva en el 78 y también un momento muy complicado donde en las Noticias Argentinas daba noticias de la madre de Plaza de Mayo y de los desaparecidos, por lo cual la agencia quedaba en Sucucho, en Florida y Córdoba, que se entraba por Córdoba, en la galería que estaba justo en la esquina. Tenía entrada por Córdoba y por Florida. Nosotros entrábamos por Córdoba. Y a la noche nos íbamos juntos varios, teníamos miedo que nos chupen. Claro. Ahí yo más o menos me empecé a enterar de lo que estaba pasando. Pero bueno, la verdad es que la escuela, yo estaba en primer año, o sea que estaba cursando y al mismo tiempo ya estaba trabajando. Y me acuerdo que vino un profesor que no me puedo acordar el nombre, el otro día en una entrevista también me lo preguntaron, López Recalde. Ajá. López Recalde, Bolita López Recalde, que había sido fundador de la UPI, de la United Press International, la agencia norteamericana, y también había sido fundador de Noticias Argentinas. Y me dijo, mira, vos estás trabajando en el lugar que es la escuela dentro del periodismo, así que acá relájate, si querés no vengas, vos ya estás aprendiendo en el mejor lugar el periodismo. Y efectivamente fue así, yo aprendí la gran mayoría de las cosas, las aprendí ahí, y sobre todo ahí adquirí lo que es la ética periodística, ¿no? Y informar por sobre todas las cosas, no poner opinión, los datos son la mejor opinión que hay, verificar las fuentes, no dar nada por seguro, y el anonimato. O sea, los periodistas de la agencia de noticias son absolutamente anónimos. Y yo eso lo mamé mucho. Yo nunca me gustó ni la fama, ni ser conocido, ni tener prestigio, ni nada. Siempre me gustó estar en un segundo plano, que el periodista tiene que estar en un segundo plano y no en un primero. En el primero está la noticia, los hechos o los personajes, ¿no? Ahora, vos como columnista opinás, ahí sí. Sí, bueno, porque ahí escribís con dentro de los distintos géneros que tiene el periodismo hay uno que es opinión. Claro. A mí me contrataron para ser columnista y el columnista generalmente vuelca opinión. Pero cuando escribo una noticia no vuelco opinión, vuelco los hechos. A ver si te entendí, Jorge. Cuando redactás una nota, empezás poniendo lo más importante. Sí, hay 5 preguntas que son el qué, el cuándo, el cómo, el dónde y el por qué. Esas 5 preguntas generalmente, que es la famosa 5W, who, why, en el primer párrafo. O sea, a ver, voy a tratar de dar un ejemplo. Se juega un partido de fútbol hoy, San Lorenzo le ganó a Deportivo Táchira por cualquier cosa. Bueno, en la cabeza hay que poner que San Lorenzo le ganó a Deportivo Táchira, quiénes hicieron los goles, por qué campeonato es, qué fecha, dónde y cuándo, ¿no? Y después viene el desarrollo de la noticia, cómo fue el partido y demás. Pero en el primer párrafo tiene que estar todos los detalles que a un lector lo sitúen en la noticia, que con leer el primer párrafo ya está informado. Correcto. Es más o menos lo que después inventó de Twitter, ¿no? Los 140 caracteres de Twitter
donde vos en esos 140 caracteres, no sé si seguirá siendo así, yo me fui de Twitter hace rato, vos tenés que poner todo lo que querés decir. Bueno, en la agencia de noticias era un primer párrafo de no más de 5 líneas, 6 como mucho, sin punto seguido, desarrollar la idea de lo que pasó en ese primer párrafo. Perdón, ¿qué dijiste del punto seguido? Generalmente no se pone punto seguido en el primer párrafo de una agencia. Se trata de desarrollar un primer párrafo sin punto seguido. Perfecto. Por lo menos así era cuando yo trabajaba. ¿Y Noticias Argentinas de quién era? Noticias Argentinas, o sea, cuando asume el gobierno de Perón en el 73, no deja que las agencias internacionales transmitan noticias. Ahí se funda Noticias Argentinas, que era una agencia de... Los dueños eran los diarios del interior. Uh-huh. Por ejemplo, el principal accionista en ese momento era el diario Río Negro, de Ranieri. Y bueno, era un conglomerado y la agencia trabajaba fundamentalmente para brindarle noticias a los diarios del interior, ¿no? Pero también a Clarín, también a La Nación, también a la prensa en ese momento, a La Razón, a los diarios que había en ese momento también de circulación nacional, ¿no? Que claro, tenían su sede en la capital federal. ¿Y en Noticias Argentinas hasta cuándo estuviste? En Noticias Argentinas estuve del 78 al 80. En el 79 empecé a trabajar en la revista Goles. Ahí también fui por un amigo de mi papá. Me acuerdo que cuando llegué me mandaron a hablar con Osvaldo Pepe, que era secretario de redacción de la revista. Osvaldo se estaba por ir a La Hoja del Lunes, y me dijo, mira, yo te voy a dar una sugerencia. ¿A vos qué deportes te gustan? Y yo le dije, mira, a mí me gustan todos. La verdad que yo soy un consumidor y practico todos los deportes que haya. Todo lo que haya lo practico. Y más o menos sé. Bueno, me dice, yo te doy un consejo, no elijas fútbol, porque acá casi todos los que están acá hacen fútbol. Claro. Entonces acá no vas a tener posibilidades. Buscate lo que se llama deportes varios. Me dice, ¿qué te gusta? Y mirá, yo conozco de rugby, me gusta el tenis, me gustan casi todos los deportes, me gusta el polo, tiré un montón de deportes, me gusta la Fórmula 1. Y me dice, bueno, elegí eso. Y bueno, un jueves, creo, un miércoles, estaba haciendo la reunión de pausa, mi primera semana en la revista. Y preguntan quién sabe de rugby. Y yo levanto la mano. ¿Estaba Nicanor González del Solar? No estaba Nicanor ahí. Estaba, no estaba. Gustavo Méndez Grierson, Ajá. Un maestro. Gustavo estaba enfermo y no podía ir a cubrir el partido. Y no había nadie que pudiera ir. Y yo levanté la mano y me mandaron a Casi SIC, primer partido en la cancha, en el Casi. Y bueno, ahí arrancó. Después, a la semana siguiente, ya se reintegró Gustavo. Le había gustado como yo había escrito el partido. Venían a jugar los Wallabies contra los Pumas en la cancha de Ferro. Me acopló a la cobertura. A partir de ahí me dio como que yo era su mano derecha. Y bueno, y siempre le voy a estar agradecido a Gustavo. Un gran tipo que vivía por acá donde estamos ahora. Hombre alumni. Porque él me dio una mano muy grande no conociéndome. Pues no tenía ni ninguna referencia mía ni nada, y sin embargo me ayudó, me acompañó, me dio el lugar, y después la revista Goles se transformó en la revista Goles Match. Vino gente nueva, la gente que ya estaba la echaron o se fue. Claro, porque ahí hubo un conflicto ideológico de alguna manera. O sea, la arranca Julio Korn. Jorge Azcárate arranca como director de Goles Match. En la editorial Korn. En la editorial en ese momento era Abril. Era Abril, de los italianos. De los italianos, de Civita. Claro, que hacían 7 días. Exacto, Radiolandia. Claro. Corsa, la revista Corsa también. Corsa, claro. En el mismo piso estaba 7 días, Goles, enfrente estaba Radiolandia y en la punta estaba Corsa. Ahora, esa Goles apuntó a competir con el gráfico, dándole un color más social. Esa Goles apuntó a competir con el gráfico dándole un tono más político, diría yo. Era época de dictadura,
el gráfico y Atlántida estaban muy identificados con la dictadura. Claro, y con el Mundial 78. Y con el Mundial 78 y con todo lo que ocultaba la editorial Atlántida. Y acá Goles intentó, sin éxito, competirle. El gráfico era imbatible, una revista que vendía 100 y pico de miles de ejemplares. Cuando ganaba River o cuando ganaba Boca llegaba a 200.000. Era una institución y Goles le peleaba con Cevita. Ahora te hago una pregunta. Pero era una revista espectacular. Ahí era muy buena. Muy buena. Ahí escribía la columna Osvaldo Ardizone. Exactamente, El hombre común. El hombre común. Sí. Él se había como revelado respecto del gráfico. Claro, porque él lo echan del gráfico. Lo echan. Lo echan del gráfico, él se va a trabajar a Goles. Él venía de la época de Panzeri, Osvaldo, cuando el gráfico era otra cosa, era menos comercial que lo que la transformó cuando llegó Fontana Rosa. Claro, ¿no? Claro. Con Fontana Rosa siguió siendo una gran revista. Sí, no, era una revista espectacular. A ver, yo escribía Pano, Ares, Ferreira, Cherkis Vialo, Orcasitas, Nicanor, Mackern. Era una revista extraordinaria. Juvenal. Banda Bow, todos los mejores periodistas de cada deporte estaban en el gráfico. Claro. Y Goles tenía excelentes periodistas porque estaba Jorge Azcárate, Horacio del Prado, Guillermo Gasparini, Roberto Fernández, Julio Blanc, Nicanor, que vino para esa época, Carlos Ares. O sea, había un plantel extraordinario, muy bueno. Yo ahí aprendí un montón. Ahí la verdad que no sé si alguna vez alcancé la mayoría de edad, pero en Goles, si todo lo que aprendí, todo lo que me sirvió a mí de semillero, Noticias Argentinas, Goles me lo dio de crecimiento profesional, ¿no? Claro. Y de entender el deporte desde otro lado, de aprender a escribir de otra manera, de tener otro vuelo, de la importancia de leer, de la importancia de estar preparado culturalmente más allá del deporte, de la importancia que tenía ir al teatro, ir al cine, de leer otras secciones que no sea solamente deportes. Todo eso me lo dio Goles, claro, donde tuve grandes maestros. Claro, yo recuerdo que la Goles, por ejemplo, pasaban, editaban poesías, claro, críticas de teatro, exactamente, críticas de cine muy interesantes. Yo por Goles lo fui a entrevistar a Pepe Soriano, por ejemplo. Claro. Lo fui a entrevistar a Lito Nevia. Me fui a ver un recital de León Gieco en Villa Gesell. O sea, me permitió, porque en esa sección a mí me daban como para que hiciera algunos pequeños mini reportajes. Aprendí un montón, tuve muy buenos... A ver, yo tuve la suerte en mi carrera de tener grandes maestros de los cuales quizá mi virtud fue aprender de ellos, claro, ¿no? Horacio Tato, el Negro Pailiet y Ezequiel Fernández Mur en NA, Osvaldo Ardizone, Jorge Azcárate, Roberto Fernández, Guillermo Gasparini, Carlos Ares en Goles Match, y después el Negro Sánchez en Clarín. O sea, he tenido grandes maestros, Roberto Guareschi, y de todos fui sacando algo, ¿no? Yo soy un gran robador de cosas. Donde pesco algo me lo llevo. Y eso me fue formando. O sea, yo tuve esa suerte, que me tocó trabajar en grandes redacciones, con grandes periodistas, con grandes maestros del periodismo, y también en su momento con gente con la cual tuve mucha afinidad y tuve mucha amistad. Yo ahora estoy hace años alejado del mundo periodístico, pero guardo grandes amistades y gente que me ha ayudado un montón más allá del periodismo, que me ha ayudado en mi vida, ¿no? Julio Marini, Carlitos Bonelli, el Nene Pano, gente con la que yo estoy eternamente agradecido, que me han ayudado, que creo que es muy importante en cualquier trabajo, también la parte humana, ¿no? Sí. Así Pero que... Vos dijiste que vos sos un robador. Y claro, todos somos de alguna manera robadores. A mí me pasa que cuando escribo,
Cuando escribo sobre derecho, me copio de alguien que te mencioné hoy, hermano de Ezequiel, Diego Fernández Murs, un extraordinario abogado y un redactor. Vos lees un escrito de Diego y es algo sintético. Mirá vos, es una virtud los Fernández Murs, porque Ezequiel, Lucio, que es el que le sigue, y Germán, los 3 últimos son periodistas, también escriben bárbaro. Escriben bárbaro. Y Diego, en materia de derecho, escribe. Mirá. Y hace poco, en la pandemia, escribí una nota sobre el árbol que está acá en la Plaza Vicente López. ¿El ombú? Bueno, que en realidad de grande supimos que es un gomero. Pero le decíamos el ombú. Sí. Y ahí nos juntábamos con gente de San Agustín, Champaña, San Pablo, o sea, los colegios de la zona. Y cuando termino de escribir, lo miro y digo, esto es Osvaldo Ardizone. Por ejemplo, cuando digo que mi mamá le tenía rabia al árbol, porque el árbol significaba mi vocación de andar en offside. Mirá. Eso es un dicho. Qué buenísimo. Eso es un giro típico de Osvaldo Ardizone. Sí. Claro, yo lo leía con deleite. Osvaldo era un maestro absoluto, ¿no? Osvaldo iba a entrevistar a un jugador a la casa y describía cómo era el barrio, cómo era la decoración de la casa. Y no usaba grabador. No usaba grabador. Una vez a mí me tocó producirle una nota a Osvaldo. ¿Te acordás de Patricio Hernández? Sí. Bueno, Patricio Hernández tenía un hermano que jugaba al rugby en Deportiva Francesa, el papá de Juan Martín Hernández. Claro. Y otro hermano era sacerdote. Eso no sabía. Bueno, entonces me mandaron a juntar a los dos. Sí. Entonces yo, como lo conocía el de rugby, arreglé con el de rugby, y uno que hacía fútbol arregló con el fútbol. Y fuimos a la nota. Sí. Y fue una charla como de 5 horas. Porque además los personajes que él iba a entrevistar quedaban fascinados con Osvaldo. Claro. O sea, se podían quedar un día entero hablando con él. No tomó nota, no grabó, y llamó Patricio Hernández para decir que estaba sorprendido de cómo había puesto todo lo que él había dicho exactamente. Ajá. Esa nota fue publicada en Goles Match. Fue publicada en Goles Match. Sí. Los dos, me acuerdo, el de rugby pateando a los palos y Patricio pateando a un arco de fútbol. Sí, y hay una foto en la cual Patricio patea una pelota de rugby. Sí, también. O sea, se cambian las pelotas. Se cambian las pelotas. Patricio creo que jugaba en Estudiantes en esa época. Creo que estaba en Estudiantes. Estudiantes, sí. Y el otro jugaba en Deportiva Francesa, que es el papá de Juan Martín Hernández, el Puma. Claro, exacto. Que murió pobre. Bueno, muy buen tipo. Una de las pasiones del deporte, ¿no? Yo soy bígamo deportivamente. Yo soy de Huracán y de River. Mira. Cuando Patricio... Caso raro. Sí, bueno, mi padre es socio vitalicio de River. Ah. Me llevó a ver a River como tu tío a vos. Sí. Para mí era... ¿Y cuando juegan Huracán y River, qué haces? Y quiero que gane Huracán. ¿Querés que gane? O sea que sos más de Huracán que de River. Vos sabés que mucha gente me dice a mí que soy zurdito. Porque ideológicamente no me considero de izquierda. Pero dicen que soy zurdito porque siempre tengo una especie de afecto u opinión por el más débil. Entonces juegan claro. Huracán y River y yo quiero que gane Huracán. Huracán, yo tengo, bueno, viste, yo estoy en T de Portea y obviamente la mayoría de los profesores ahí son todos futboleros. Claro. Y hay muchos hinchas de Huracán. Y uno de mis socios, el Nene Pano, siempre dice que Huracán es el equipo más querible. Y yo creo que queda mucho por el Huracán del 73. Ese equipo, que es el mejor equipo de club que yo he visto en mi vida, grandes equipos, Brasil del 70, Huracán del 73, Holanda del 74, Argentina del 2022, ¿no? Campeón del mundo. Ese Huracán generó tanto en la gente que hoy todavía, 40 y pico años después, se sigue hablando de Huracán del 73. Sí, sí. Y bueno, yo soy muy menotista, así que por eso bueno, me identifico más con ese equipo, ¿no? Ahí, Jorge, te quiero hacer una pregunta. Vos fuiste secretario de redacción de Clarín. Sí. De la parte de deportes. Sí.
el famoso mito, leyenda o verdad de que Clarín era muy menotista y antibilardista, ¿es cierto o es una leyenda? No, tiene parte de cierto. La mayoría de los periodistas que manejaban Clarín en una época anterior a la mía simpatizaban con Menotti y no simpatizaban con Bilardo. Ahora, eso no implica que le hayan hecho una campaña a Bilardo. Eso fue un enemigo que se fabricó Bilardo, porque a Bilardo le gusta eso, fabricarse enemigos, le da es como una fuerza extra que la venía adquiriendo de Estudiantes. El Estudiantes Subeldía, todo el mundo lo criticaba y Estudiantes se hacía más fuerte con eso, de las alfileres, de jugar al offside, de las trampas y todo eso. Estudiantes era un combustible y Bilardo necesitaba en ese momento un enemigo y eligió Clarín, y lo eligió bien, la verdad, porque le salió bien. Pero yo quiero recordar que Clarín en ese momento vendía mucho, pero que la televisión y la radio estaba dominada por un grupo de periodistas que eran absolutamente bilardistas y destrozaban a Menotti en cualquier cosa que hiciera Menotti o en cualquier cosa que se le acercara a Menotti. Era como, salvando las distancias, como hoy pasa con los medios, con Cristina, o como podría pasar con otros. O sea, todo lo que hacen es culpa en ese caso era todo culpa de Menotti. Claro. Y eran fuertes, eran Víctor Hugo Morales, Fernando Niembro, Marcelo Araujo, Adrián Paenza. Era un equipo, estaban en la radio, Pons, estaban en la radio y en la tele. Claro. Por lo cual creo que se armaron dos corrientes ahí, que era más una cuestión de egos, pero no te voy a negar que Clarín tenía una posición muy marcada, no el diario, sino la sección deportes, porque yo creo que a la viuda de Noble ni le importaba y a Manieto tampoco. O sea, me parece que era una cosa más de deportes, de levantar una bandera futbolística que coincidía más con la de Menotti. Esto siempre es muy relativo, ¿no? Muy relativo. Que con la de Bilardo. Claro. Perdón, pero el Estudiantes campeón del 83-84 era un equipazo. Con Ponce, Sabela, Troviani y Russo en el medio campo. Sí, yo lo fui a cubrir ese. Era más menotista que bilardista. Sí, no, y jugaban muy bien ese equipo. La rompían muy todo. Bien, muy bien. En definitiva, pregunto, ¿no depende de los jugadores que tengas? Obviamente. Lo que pasa es que depende de los jugadores que tengas, pero también depende de vos la idea que tengas. Porque vos podés tener. Hay técnicos que tienen muy buenos jugadores y privilegian su idea a lo de los jugadores, y hay jugadores que por ahí, hay técnicos que con menos calidad de jugadores mantienen también una idea que lo hacen. Por ejemplo, el Huracán de Capa no era un equipo de estrellas, no, pero jugaban a lo que Capa quería que jugara. Por ahí otro técnico no los hacía jugar así. Sí. Bueno, yo de eso fui testigo. Ese equipo era un equipazo. Era un violín como jugaba. Sí, y se animaba a jugar. A jugar y jugaba en todos lados igual. Muy lindo, sentimentalmente, cuando Ángel Capa se despide del Globo y en la conferencia de prensa dice: llegué a Huracán como técnico y me voy como hincha de Huracán. Sí. Que a mí me encantó. Nosotros en TEA hicimos un libro de Capa. Se lo editamos, un libro que él hizo de entrevistas. Ajá. A distintos personajes del fútbol. Muy lindo libro. No me puedo acordar el nombre ahora. Y lo presentó en el microcine de TEA, y ya había pasado ese partido con Vélez que perdió. Capa estaba por segunda vez en Huracán. Sí. Y cuando entró estaba lleno de hinchas de Huracán y lo ovacionaron. Claro. Si tiene una relación con Huracán, bueno, es que le devolvió ese estilo que es el del hincha de Huracán. Claro. El hincha de Huracán se quedó con el gusto del 73. Sí. Y después del 74, cuando vino Manolo Juárez, que no salieron campeones, pero era un mejor equipo todavía. El 76. El 76, sí. Que pierde el campeonato con Boca. Equipazo. El del Gitano Juárez, perdón, no Manolo Juárez. Gitano Juárez. Claro, porque Manolo Juárez es el tanguero. El del Gitano Juárez. Bueno, ese equipo que jugaba Houseman, Brindisi,
el 9 todavía era Vallay. Exacto. Babington se había ido a Alemania. ¿Y sabe quién jugaba con la 10? Que yo no sabía quién era. Cuando lo vi por primera vez, dije, ¿quién es ese chabón? Osvaldo Ardiles. Osvaldo Ardiles. Venía de instituto. Claro, exactamente. Y yo dije, sí. ¿viste cuando descubrís a algo o a alguien que te emociona? Sí, bueno, era el Pitón Ardiles. Y Brindisi todavía mejor que en el 73, ¿no? Más jugador. Extraordinario. Impresionante. Uno de los mejores jugadores que hubo en la Argentina, Brindisi, para mí. Miguelito había empezado en Huracán. Ahí estaba en juego, el libro de Capa, ahí está ese. Gracias, gracias Nico. Ahora, volviendo un poco a la Goles. En la Goles hubo mucho conflicto ideológico. Por ejemplo, había 2 periodistas que escribían con seudónimos porque eran militantes políticos. Sí. Yo recuerdo haber escuchado eso. Sí. Ahora, al mismo tiempo, habían entrevistado a Lacoste. No. O sea, hubo un lío con Lacoste. Sí, ahí. Hubo un tema. Lacoste, raíz de una nota. En la revista trabajaba Carlos Ares, que era el subdirector de la revista, y Ares ya había escrito un par de notas contra Lacoste en la hoja del lunes. Ajá. Y había escrito una nota en Goles, y en Goles habían salido varias notas contra la dictadura, entre otras un reportaje a Pérez Esquivel cuando ganó el Premio Nobel de la Paz. En el Servicio de Paz y Justicia. Exacto, lo entrevistaron en un bar. Sí. Y la historia es, o sea, la leyenda es que Lacoste lo llamó al Tano Chivita y le dijo que si Ares seguía trabajando en la revista, la editorial iba a volar con una bomba. Uf. Y Ares se exilió en España. Ajá. Y a partir de ahí ya se creó un clima, bueno, y de hecho al poco tiempo desembarcó toda gente vinculada a Lacoste. Claro. Todos periodistas vinculados a Lacoste. Aldo Proieto, por ejemplo. No, Aldo Proieto no, llegó Daniel Galotto. Daniel Galotto. Daniel Galotto llegó como subdirector. Bueno, Ares ya no estaba porque estaba exiliado, lo echaron a Zárate, echaron a la mayoría de los periodistas. Yo seguí un poco más con esa conducción nueva hasta que la revista cerró. Y recuerdo que es como si la revista se hubiera frivolizado. La revista se transformó en un órgano en fusión de los militares. Claro. Llegaron justo con la guerra de las Malvinas. Y entonces todo era con las Malvinas. Todas las notas que había, a mí me acuerdo que me habían dicho que hiciera una nota del rugby en las Malvinas. Otro que hiciera algo, inventar un partido de fútbol en las Malvinas. Las tapas tenían toda la banderita argentina de las Malvinas. Igual la revista ya ahí vendía muy poco, muy poco. Estaba en picada libre, el gráfico vendía cada vez más y poco después cerró. Es más, yo me fui con la revista cerrada, ya cerrada. ¿Y de ahí a dónde te fuiste? De ahí me fui, eso habrá sido en el año 80, 81, de ahí me fui, estuve a la agencia DIN. En DIN estuvo Ezequiel también. Ezequiel estuvo como jefe de deportes en DIN y me lleva. Me lleva a laburar con él. Sí. Del 82 al 84 estuve en DIN. En el 84 estuve un año en Clarín como colaborador. Y cuando sale La Razón de Timerman, en noviembre del 84, me voy a trabajar a La Razón de Timerman como jefe de deportes. Me lleva Osvaldo Pepe, aquel que me había hablado en la revista Goles. Y después en La Razón estuve en todos esos, que las tomas, en el medio de la convocatoria y demás. Ahí medio me cansé, me fui a trabajar un tiempo en una revista que había sacado Perfil, que se llamaba La Deportiva, que duró 24 números nomás. El peor lugar donde trabajé en mi vida. Es el único lugar donde no volvería a la editorial Perfil. La de Fontevecchia. Sí, La Deportiva era una revista que tenía un formato más bien grande. Sí, esa misma. Sí, yo tengo algún número. Esa misma. La dirigía Vega Onesime, que había sido el director de gráfico. Claro. Vega Onesime estaba viviendo en Chile, lo llamaron para dirigir esa revista, duró exactamente 24. Vos sabés que a las 24 colaboraciones que vos haces en un medio te tienen que efectivizar.
Ajá. por el estatuto del periodista. Sí. Ellos esperaron al número 24 para cerrarla. Ah, Y ahí nos dejaron en la calle, estuve dando vuelta por algunos medios, después se creó el diario Sur, que era un diario del PC, del Partido Comunista. Ahí estuve 89, 90, 91, que también cerró. Después pasé a Página 12, estuve un año en Página 12 como jefe de deportes. Página 12, que todavía estaba La Nata. No, se había ido recién La Nata. Ajá. Y en el 94 volví a Clarín y me quedé en Clarín hasta el 2006. 2006 me fui de Clarín, me creé un blog que se llamaba Periodismo Rugby, se llama porque todavía existe, y en el 2007 me llama La Nación. Ajá. Y ahí empecé La Nación hasta ahora. En el medio tuve el blog mío, con el cual me fue muy bien. Escribí algunos libros, escribí El Ser Puma, escribí 200 años del deporte de la Argentina con Ariel Sher y Guillermo Blanco, que lo hicimos en Deportea, junto con Planeta. Después hice Ser Puma 2 y después hice El Rugido, que es el libro de los 50 años de la gira de los Pumas en el 65. Sí, lo leí también. Trabajé en ESPN, trabajé en torneos y competencias, relaté mucho tenis en la época de Sabatini. Después en ESPN hice mucho rugby también, comentando partidos de rugby. ¿Y quién estaba en ESPN en rugby junto con vos ahí? Estaba Tacchini. Rulo Tacchini. Estaba Cosia. Ajá. Y estaba... o sea, no me acuerdo. Ustedes los hinchas de Cuba habían copado claro, el bueno, programa. Casi todos los que trabajaban en ESPN en ese momento eran de Cuba. Sí. Sí, después fueron desapareciendo uno por uno. Sí, pues Rulo Tacchini era un tipo muy atractivo haciendo rugby. Sí, muy buen comentarista. Pero terminó relatando fútbol de la B. Sí. Me llama la atención. Y bueno, él ahí se fue de ESPN y se fue a Fox. Sí. Después ESPN compró Fox, o sea, tuvo bastante mala suerte. Sí. Y no sé dónde está ahora Rulo, hace mucho no lo veo. Creo que transmite en ¿DirecTV? No, en TN, me parece. No, TNT puede ser que esté. TNT. TNT, sí. Sí. Puede ser que esté en TNT. Creo sí. que está ahí. Sí. Pero me llama la atención porque un tipo muy atractivo. Sí, muy buen comentarista de rugby. Ahí desarmaron esa dupla que era Cosia Tacchini. Que era muy buena. Bueno, ahí es cuando llegó Pichot y empezó a tener la injerencia Pichot en ESPN y bueno, están todos jugadores o gente que responde a él. Exactamente. Así que... Ahora, ESPN, ¿de quién es? O sea, ESPN es de Disney. Es de Disney directamente. De Disney, sí. Y Agustín Pichot... Agustín tiene una empresa que se llama PEXA, que le produce los contenidos a ESPN. Ajá. Produce el rugby, el tenis, el polo y algunos otros deportes, creo que también el hockey. O sea, le provee de contenidos. Uh-huh. O sea, ESPN contrata a PEXA y PEXA pone sus periodistas a las transmisiones. Sí. Claro. Las transmisiones de rugby, creo que salvo Cosia, todos los periodistas son de PEXA. Y los jugadores, más que nada los jugadores. Ahora, ¿Cosia sigue estando? Sí, hasta donde yo sé sigue estando. No lo veo mucho, pero sigue estando. Creo que sí, el otro día vi que había una publicidad que estaba él. Ahora, otra pregunta, yendo a la técnica periodística. Vos fuiste secretario de redacción. Sí. Creo que fuiste... Prosecretario de redacción. Prosecretario. ¿En Razón? ¿En La Razón? En La Razón y en Clarín. Y en Clarín. ¿Y cuál es la función del prosecretario de redacción? En realidad hay un cuerpo de editores, que es el secretario de redacción, el prosecretario, que es el que viene después, y después hay un cuerpo de jefes. Esos son los que deciden qué va en cada página. Ajá. Y los que editan cada página. O sea, cada página, esta página, por ejemplo, estoy mostrando una página de un diario, tiene que haber alguien que la edite. Hay alguien que la escribe. Pero alguien tiene que buscar la foto, alguien tiene que titularla, alguien tiene que determinar qué espacio lleva, si lleva toda una página, si lleva media página, si al costado lleva una columna, qué va en cada página. Eso lo deciden el cuerpo de editores. Ajá. El prosecretario es el que tiene la segunda decisión después del secretario. O sea, el jefe de deportes puede venir y traerme esta página, yo le puedo decir como prosecretario, no, mira, mejor en vez de ir lo de Palomo Echegaray, se va una nota de los Pumas, qué sé yo. ¿Entendés? O sea, son los que deciden
qué va en el diario. Claro, el contenido. En el diario del otro día. El contenido del diario del otro día. Eso hace un prosecretario de redacción. Eso hace un prosecretario. Ajá. Claro. Más decidir quién cubre cada cosa, si hay un torneo de tenis, si hay un enviado especial, quién viaja, quién va a la cancha cada fin de semana, quién cubre Boca, quién cubre River, quién cubre Racing, quién cubre el rugby, quién cubre el tenis. Claro. O sea, Jorge, es un trabajo bastante abarcador cuando los diarios tenían muchas páginas de deportes. Hoy no sucede eso, por lo cual calculo que la tarea será menor de lo que era en mi época. Claro, claro. Yo llegaba a manejar por ahí un sábado 40 páginas, o sea, casi medio diario. 40 Sí. páginas. Sí, sí. Fíjate vos. Sí, porque Clarín llevaba todo el fútbol, el ascenso, todo el rugby, toda la primera, todo el básquet, todo, llevaba todo. Entonces eran muchas páginas, Bueno, yo recuerdo, con muchos avisos, ¿no? yo recuerdo en la década del 70, cuando el diario La Nación, los domingos, traía las formaciones de los equipos de rugby de primera. Claro. Increíble. Ahora no trae ni el resultado. Claro, claro. Y bueno, todo eso con Internet cambió. Claro. La llegada de Internet y de la web cambió, el papel lo empezó a liquidar, lamentablemente, ¿no? Yo que soy del papel. Yo también. Sí, es como que... La Nación creo que tiene un gran acierto en su versión en papel, que es las notas que producen respecto de personajes del deporte en especial. Por ejemplo, lo que sacaron hace poco de Gonzalo Tanoira. ¿Pero eso no va en suscriptores o va también en el papel? No, también va en papel. Mirá, sí, sí, la nota que hicieron sobre la vida de Gonzalo Tanoira. Sí, la leí, pero yo la leí en la web. Ah, no, yo la leí en papel. La leí en la web, sí. Extraordinario. Sí, son muy pero buenas esas notas. Sí. Muy, muy buenas. Sí. Lo que pasa es que esas notas están pensadas para suscriptores del diario. O sea, especialmente para suscriptores de la web. Una vez que se publican en la web, después de unos días la publican en el papel. Está armado así, te digo, porque yo escribí algunas de rugby para ahí. Claro, Sí. claro. Está Alejo Medina, está también en rugby. En Alejo Miranda. 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 Y contame una cosa, Jorge, ¿por qué a tu columna le pusiste por el eje profundo? Digo, porque podrías haber elegido otra frase del rugby. Porque siempre me gustó el rugby por el eje profundo. O sea, me gusta mucho cuando los equipos atacan por el eje profundo. Ajá. Y bueno, había que ponerle un nombre, muchos nombres ya estaban, tercer tiempo, la cola del line, había un montón de figuras del rugby que ya figuraban en otros diarios, en otros medios. Claro. Y se me ocurrió ponerle por el eje profundo. Después Michingo Reilly sacó un libro de su vida que se llama Por el eje profundo. Ah, mira vos. Sí. Cuando vos ya tenías tu columna. Cuando yo ya tenía la columna, sí. Nada, se me ocurrió eso. Estaría bueno explicar un poquito para la gente que no sigue al rugby, qué es jugar por el eje profundo. Y es jugar a mí se me ocurre el equipo por... del Casi que entrenaba el Caña Varela. Exacto. O sea, ¿podés explicar qué es jugar? Son los equipos que juegan por el eje. Claro. O sea, en vez de abrir la pelota, atacan por el eje de la formación. Pegados a las formaciones, buscan ganar terreno derecho, corriendo derecho. Sí. Generalmente con los forwards, ¿no? Exacto. Sí. Yo soy de la idea antigua de que los forwards son los delanteros, ¿no? Sí. Entonces se ataca con los delanteros, se defiende con los backs. Claro. Entonces el delantero en el rugby es el que gana el terreno, claro. O sea, el que saca la ventaja para que después la pelota definan los tres cuartos o defienda los tres cuartos. ¿Y podés explicar qué es ganar la línea de ventaja? Y superar la línea defensiva del rival. Claro. Superar la línea defensiva del rival. Ajá. Cuando vos ponés lo que se llama poner el equipo adelante, es, qué sé yo, me sale Felipe Contepómico cuando jugaba de apertura. Sí. Era un tipo que siempre recibía la pelota y avanzaba 10 metros. Ajá. Eso le permite a tu equipo siempre estar en posición de ataque. Sí. No es una apertura que cuando le pasás la pelota ni bien se la toca, la pasa. Que juega parado. Claro. El apertura que juega hacia adelante es el que gana la línea de ventaja. Claro, y Felipe es un maestro. Felipe era un crack. Exactamente. Un crack. Bueno, hay mucho. Dan Carter, todas esas aperturas que van para adelante todo el tiempo. De la vieja escuela galesa, ¿no? Que iban todos para adelante todo el tiempo. Cuando hablas de la vieja escuela galesa,
¿Qué te Gales de referís? los 70. A Edwards. Gareth Edwards, Phil Bennett, Barry John, John Dobbs, los Quinnell, ¿cómo se llamaban? Los Winners, los Davis, Gerald Davis, todos esos que iban todo el tiempo para adelante. ¿Y vos te animás a decir cuál fue el seleccionado de rugby que más te gustó en la historia? Digo esto porque a mí, Son Gales de la década del 70, con John Peter Williams, Bennett, Edwards, Y para mí es el mejor de todos los tiempos. Sí, yo coincido. Sí, pero sí. está muy cerca el Nueva Zelanda del 2015. Ajá. El que salió campeón en el 2015, ese equipo de los All Blacks era imbatible. Sí. El proceso de los All Blacks entre el 2011 y el 2015, donde creo que perdieron solamente 3 partidos, ese equipo era impresionante, con Carter, con McCaw, con Aaron Smith, con Conrad Smith. Me estoy confundiendo. ¿Lomu estaba todavía ahí? No, se había muerto. Ya se había muerto. Sí, claro. Lomu fue el último mundial que jugó a Lomu es el 99. Claro. El mundial de Gales que pierde en la semifinal con Francia. Sí, sería interesante contarle a los que no se escuchan que en el Mundial 99 fue el primer mundial donde Argentina se destacó. Claro, fue la primera vez que pasó la primera rueda. Claro, y elimina nada más que nada menos que Irlanda. Irlanda en un playoff. En un playoff para pasar a cuarto de final. Fue la primera vez que llegaron a cuarto de final. Claro, y ahí arranca. Sí, Después, ahí es donde la base de ese equipo es la que después hace el 2007. ¿No? Ahí están Pichot, ahí está Felipe Contepomi, Claro. Manuel Contepomi, Fernández Lobe, Claro, Ledesma, Ricciardo. Ricciardo. No, pero Ricciardo no juega el 2007. Corleto. Ricciardo. No, Corleto. O sea, ahí tenés ya como de Ostiglia. Claro. Durán de Champañá. Durán, Claro. Nico Fernández Miranda. Claro. Claro, hay muchos jugadores ahí que eran muy chicos y amateurs que después dan el golpe en el 2007 ya siendo profesionales, ¿no? Claro. Ya jugando muchos años en Europa. Claro, le ganan 2 veces a Francia. Le ganan 2 veces a en Francia. un mundial. En Francia. En Francia. En París. Eso es inolvidable. Inolvidable. Yo me acuerdo dónde estaba sentado, Inolvidable. en qué lugar, Sí, cuando sí. le ganan el primer partido a Francia. Inolvidable. Jorge, Inolvidable. para no hacer el reporte, yo me quedaría charlando hasta las 8 de la Sí. noche, pero me critican en mi podcast porque los hago demasiado largo. Y me dicen, pero flaco, esto no lo escucha nadie. Pero entonces, para ir terminando, te quiero preguntar por TEA y Deportea. Sí. ¿Cómo fue la génesis? ¿Cómo fue? Mira, TEA nace en el año 87, 1987, donde había muchos medios en el 87, había estaba recién vuelta la democracia, había mucho medio, mucho movimiento en el periodismo, había salido Página 12, que había sido medio una revolución, las redacciones de Clarín en La Nación eran multitudinarias y con muy buenos periodistas, y Carlos Ares se le ocurre hacer una escuela de periodismo basada en la práctica. Hasta ahí las escuelas de periodismo eran mucha teoría, o sea, que la escuela de periodismo sea una reproducción de las redacciones de ese entonces. Y bueno, convoca a 3 amigos de él, a Juan José Pano, a Carlos Ferreira y a Carlito Zulanowski y Osvaldo Pepe, y fundan TEA en un edificio en la calle Salta que les se lo prestan, y Julio Bárbaro, el que después fue diputado, Sí. prestó los bancos para que los alumnos se sientan. Ajá. Bueno, en ese momento Carlos Zulanowski era muy conocido y fue el que atrajo a la mayoría de los primeros que se anotaron. Claro. Arrancó como una cosa loca y la primera vez se anotaron 80 chicos. No tan chicos, porque en ese momento era gente más grande. Gente que por ahí ya estaba trabajando Exactamente. en periodismo. No, gente que estaba trabajando en otros lados, o estudiantes de letras, gente que tenía ganas de ser periodista y no encontraba dónde estudiar. Entonces venían a la escuela de Ulanowski, como era en ese momento. Ajá, sí. Fue muy bien,
ese lugar quedó medio chico, pero además había crisis y nos fuimos. Yo digo nos fuimos porque yo no estuve en los fundadores, pero sí estuve entre los primeros profesores. Yo daba deportes en esa época. Ajá. Pasamos ahora donde estamos ahora, en la Valle Junín, a un edificio de 3 pisos. Siguió llegando gente, y en el año 90, 89, fines del 89, casi todos, Ares, Pano, Ferreira y Pepe, eran periodistas deportivos. Sí. Entonces Carlitos Zulanowski dice, ¿por qué no hacemos, si somos todos son, Carlitos había trabajado también en la revista Racing, ¿por qué no hacemos una escuela de periodismo deportivo? Que había una sola que era el Círculo de Periodistas Deportivos. Claro. Y bueno, dale, en ese momento TEA estaba solo a la noche, tenemos toda la mañana libre, abrémosla a la mañana. Y ahí nos unimos Guillermo Blanco y yo, que ya estábamos como profesores en la escuela. Ajá. En TEA estábamos como profesores. Y bueno, entre Guillermo Blanco, Pano y yo fundamos Deportea. Ajá. Que Deportea está armado sobre la base de TEA. Claro. O sea, si TEA no hubiera estado, Deportea por ahí no hubiera existido nunca. Y bueno, y fue un boom. El primer año tuvimos 160 inscriptos, el segundo ya teníamos 200 y pico, el tercero ya hacían cola para anotarse. Y contanos, ¿qué significa TEA? Las siglas Taller, Escuela, Agencia. Ajá. La idea de TEA al comienzo era además hacer un medio que fuera una agencia de notas. Eso nunca pudo ser. Fue un taller, fue una escuela, pero nunca pudo ser una agencia de notas. Uh-huh. Porque en ese momento estaban las agencias de noticias muy fuertes. Entonces, TEA había sido pensada como un lugar donde se produjeran noticias para distribuir a los medios. Que los estudiantes formaran parte de una agencia de noticias para los medios. Claro. Después se fundó La Maga, que fue una revista cultural donde Sí. trabajaron muchos egresados de TEA y muchos alumnos de TEA. Hicimos una revista que se llamaba El Toque en Deportea, pero no funcionó. Sí, del toque no me acuerdo. No funcionó porque es muy caro el papel, no podías competir con las revistas que ya había. Entonces, bueno, creo que duró 2 números nomás. Uh-huh. Y bueno, esa es la génesis de las 2 escuelas. Y me quedó en el tintero 2 cosas. Que vos, además de periodista, bueno, ¿vos practicaste algún deporte de manera sistemática? Practiqué mucho fútbol. Jugué mucho fútbol en los campeonatos de Cuba. Jugué rugby intercolegial, jugué tenis, uh-huh. Jugué pelota paleta. Regular de lo que se dice federado, solo el fútbol. Uh-huh. Rugby jugué intercolegial, paleta jugaba por hobby, tenis jugaba por hobby. ¿Y en rugby de qué jugabas? De hooker. Ajá. Con este físico no puedo jugar de otra cosa. Bueno, de medio scrum. No, y alguna vez jugaba de win. ¿Y eras un hooker que juqueabas o empujabas? Juqueaba, sí, me gustaba. Y era bueno porque era rápido de pierna, tenía patitas cortas. Ah, te colgabas bien de los pilares. Me colgaba bien y juqueaba, sí. Ah, qué bueno, sí. Qué bueno. Sí. Igual me gusta más el empuje coordinado para ver. Me gusta mucho cuando el hooker empuja también. Sí, claro, cuando ves me gusta ese scrum del SIC bien bajo que empujaba los 8. ¿Y por qué a la bajadita del SIC en muchos lados del mundo tengo entendido que decían que era penal? En parte decían que era penal porque empujaba primero. Empujaba antes, digo. Y después decían como que era peligroso, como que era muy peligroso para la salud de los contrarios, que rompía costillas, que generaba lesiones. Claro, y me parece que era más combatido por una cuestión política también, ¿no? El Beco Villegas se ha resistido. El Beco era ingeniero, ¿no? El Beco era ingeniero, y había hecho una máquina perfecta del scrum. Ahora, ¿es verdad que empujaba primero? ¿Qué sé yo? Es muy difícil el scrum, solo lo saben los que juegan ahí de primeras líneas. Claro. Eso se quejaban en una época, pero yo creo que había más que nada
una cuestión, viste que había muchos equipos que no le formaban en esa época, como una señal de protesta, Cuba, por ejemplo. Exactamente. Yo creo que el SIC, de todos los equipos que vi, yo creo que el mejor equipo que vi fue el de Banco de Porta en el 86, en el 90, que era una maravilla como jugaban. Aguja Gómez, Turnes, todos jugaban de todo, era un espectáculo. Pero el SIC del 70, 71, 72, 73 todos eran buenos. Pero así como te dije hace un rato que el seleccionado que subjetivamente más me gustó fue Gales, y en el Seven fue Fitchi en su mejor momento, Sí. con Cerevi. Para mí, Puma 7 es el mejor equipo de la historia. Bueno, Sí. sí creo que va en camino de serlo. Sí. Gente como González, Sí. como Moneta. No. González, vos viste la Y el fuerza de entrenador. piernas. Y el entrenador. ¿no? Y el entrenador, bueno. que tiene una cabeza increíble. Impresionante. Increíble. Ahora, lo que te quería decir que en rugby de 15, creo que el equipo que más me gustó ver fue al Banco campeón, el banco que le gana a Inglaterra en Vélez. Sí, ese equipo era increíble. Porque hay que animarse a jugar con la mano contra Inglaterra. Ese equipo hacía maravillas, salía jugando el ingol, pero contra cualquiera salía jugando el ingol. Impresionante. Y con un Porta que era un equipo que brillaba alrededor de un genio. Claro, ¿no? que ya tenía 39 años. Pero un genio. Un genio. Tipo que sin duda fue el mejor jugador de todos los tiempos, argentino, ¿no? Creo que no hay que... Están él y Pochola, Silva ahí. Bueno, yo a Pochola no lo vi tanto. No. Yo lo vi cuando volvió de la suspensión. En el 77. Sí, la verdad que era una visión del juego, un animal, podía jugar de cualquier cosa. Pero bueno, ahí los dos, pero para mí el uno es Porta, ¿no? Ajá. Bueno, yo le voy a hacer cosas a Porta que no se la voy a hacer a nadie. Extraordinario. Sí, extraordinario. Bueno, el Porta era el eje de ese equipo. Era primero, todos los que jugaban lo tenían como ídolo desde chiquitos. Dinicio, Fabio Gómez, Turnes, Pérez, todos. Claro. Y jugaban todos bien y además no dudaban en arriesgar. O sea, y tenían buenos forwards, tacleaban, tenían buen scrum, tenían buen line. No era que solamente abrían la pelotita, sino que tenían... Bueno, y otro gran equipo ha sido Hindú también, ¿no? Hindú, en algunos equipos de Hindú han sido maravillosos cómo juegan. Y con algunos jugadores. Sí. Por ejemplo, Nico Fernández Miranda. Sí, los Fernández Miranda, los dos, Yanillosa. Impresionante. No, también, equipazos. Sí. Pero el SIC de los 70 fue... Y el Casi también en esos 3 años que salió campeón, el Casi que entrenaba a Michingo también era un equipazo. Contra Baglini, con Palomo, con Gonzalo Becar Varela, tenía Dano Becar Varela, tenía un equipazo también. Currech jugaba de apertura ahí. Currech jugaba de hooker. De Pilar. De hooker. De hooker, perdón. De hooker, sí. Sí. El Gordo Farina, el gallego García Jaime. Era un equipazo ese. García James, qué buen jugador. Sí. Yo con Miguel García James jugué al fútbol. Ah, mira vos. Un crack. Un gran tipo. Gran tipo. Y contame otra cosa, y sé que lo estoy extendiendo. Es un Después vicio. tu sobrino lo achica. Sí, es un vicio mío. Cuando vos escribís Ser Puma, que contás la historia desde 1926 hasta nuestros días, porque sacaste una segunda edición, ¿qué tiempo te llevó llevar eso? Bueno, lo escribimos entre 3. Eran Pablo Mamone y Alejandro Clopet. O sea, nos dividimos entre 3. Pero en la tapa aparecen vos y Clopet. La segunda. Ah. Pero en el primero somos 3. Ajá. El segundo es 8 años más que el primero. Sí. Por lo cual esos 8 años que yo los había vivido muy fuerte, no me costó mucho escribirlos. El primero nos dividimos. Yo escribí, a ver, si tiene 10, no me acuerdo ahora, si tiene 10 capítulos, escribimos 3 cada uno. Uh-huh. Nos llevó no mucho, ¿Ah? No, porque escribimos, a ver, fuimos a la editorial, nos aprobaron el proyecto y nos dijeron pónganse a escribir.
y teníamos un límite porque lo teníamos que entregar antes del Mundial de Australia del 2003. Sí. El libro salió en septiembre del 2003 y en octubre empezó el Mundial. Y le metimos duro durante 8 o 9 meses, le metimos durísimo. Ahora, ¿cómo es el tema dinerario? Porque yo me imagino el tiempo que lleva eso. Sí. Porque yo lo releí ahora para charlar con vos. El grado de detalle de lo que cuentan es algo impresionante. Entonces, todo ese tiempo que vos ocupás, ¿la editorial te paga algo o no? No. ¿Cómo es la cosa? La editorial te paga un adelanto. Ah, te paga un adelanto. Te paga un adelanto. A nosotros nos paga un adelanto, lo dividimos por 3. Es un adelanto a cuenta de que vos vendas, no sé, 6.000 libros. Ese libro no vendió nada, por lo cual cobramos el adelanto y nunca más cobramos un peso. Vendió muy poco, porque era un libro muy caro, sí, porque era un libro de muy buen papel, de muy buena tapa, excelente, de muy buena fotografía, muy buena impresión, que venía en celofán además, venía envuelto en celofán. O sea, era un table book, lo que le dicen, un libro de colección. Sí. Y no vendió casi nada, por lo cual cobramos un adelanto, que es lo que te pagan para hacer el libro, y después no cobramos más nada. Igual nosotros queríamos hacer el libro. Claro. Sí. Claro. Nosotros queríamos hacer el libro y la verdad que cuando te pones a hacer un libro, mucho la plata no le das nada de atención. Y cuando escribís Deporte Nacional, 200 años, Sí. y El Rugido, ¿ahí también te pagan un adelanto? Sí, también. En el Rugido fue más porque lo hice solo. En el de Deporte Nacional nada, porque esa plata se la dimos, lo que cobramos se lo dimos a Ariel Sher, que fue el que más escribió, y a los chicos que colaboraron. Guillermo y yo no cobramos nada. Ah, mira vos. Fue como una contribución a Deportea. Ajá. Y la editorial El Tacle. La editorial Zona de Tacle es la del Rugido. Es la del Rugido. La de 200 años del deporte es Planeta. Ajá. Es Planeta. Es la misma con que editamos Ser Puma. Y claro, la misma que de Ser Puma. Claro. Sí, exactamente. Bueno, Jorge, me dejo de charlar. Ha sido un placer. Vamos a cortarlo acá. Sí. Lo voy a editar. Obviamente que vas a ser el primero en escucharlo. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Y pasé muy bien. Te quiero decir que hacía mucho que te quería conocer. Bueno, gracias. Y me voy a permitir ponderarte. Bueno, muchas gracias. Porque en un país muy crispado, como el que vivimos, donde las opiniones se emiten con fuerza, con agresión, vos escribís dando opinión, por ejemplo, cuando defendés la postura de la UAR de no poner en las camisetas propaganda de casas de juegos, y cuando defendés la posición de la UAR respecto de que los clubes sigan siendo asociaciones civiles, lo cual estoy completamente de acuerdo, por lo menos en lo que al rugby respecta. O sea, vos das opinión, pero te quiero decir algo, tu opinión no agrede. Bueno, muchas gracias. Lo decís de una manera que no agrede. Muchas gracias. No, a ver, si hay algo que a mí me molesta es el odio que anda dando vueltas por todos lados. Exactamente. Entonces trato de salir de eso, porque además escribo de deportes, es un lugar donde uno debe dar otra imagen, ¿no? Ajá. Bueno, te felicito por eso. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias, José. Un placer, Igualmente.
las filas de los barcos anclados en mares helados. Nena,